Hola, soy Alex Rovira y este es un nuevo capítulo del Diccionario de Creadores de Buena Suerte. Hoy quiero introducir un concepto que ha caído en el olvido, en el desuso. Las palabras, cuando no se utilizan, desaparecen del lenguaje, de la cotidianidad, porque no las apelamos, porque no las interpelamos. Y la palabra de hoy es muy importante y además es muy hermosa en su significado y en su etimología. Es una virtud y es la longanimidad. Es un sinónimo de la magnanimidad, igual que magnanimidad habla de la magna alma, del alma grande, longanimidad viene del latín y es alma extensa. ¿Pero qué quiere decir la longanimidad? La longanimidad quiere decir la perseverancia y la constancia de ánimo en situaciones de adversidad. Curiosamente, en los últimos años y a través de, sobre todo, el trabajo del psicólogo Boris Cyrulnik, ese psicólogo que cuando era niño sobrevivió a la experiencia de un campo de exterminio nazi, se conoce el término resiliencia, especialmente a partir de su obra Los patitos feos, donde habla de la resiliencia. Pero la resiliencia es un concepto que originariamente deriva de la física, es la capacidad que tienen los cuerpos de recuperar su forma original tras haber sido sometidos a una fuerte presión. Un plástico, por ejemplo, es resiliente, cuando lo sueltas muchas veces se endereza. La resiliencia también hace referencia al remanente eléctrico que queda en un circuito después de haberlo conmutado. Hay bombillas de LEDs que tú las apagas y siguen pulsando durante un cierto rato luminiscencia. Pero la longanimidad es la resiliencia sostenida en el tiempo, es mucho más que la resiliencia. En realidad, la longanimidad hace referencia a la fuerza de ánimo para superar reiteradamente situaciones de adversidad. La segunda definición de longanimidad es muy bonita porque dice que la persona con longanimidad tiene benignidad, clemencia y generosidad. Y no es difícil llegar a la siguiente conclusión. Para tener esa fuerza interior que combina perseverancia, paciencia, entrega, hay que tener benignidad, clemencia y generosidad. Es decir, hay que tener voluntad de amar, hay que tener voluntad de empatía, hay que tener voluntad de compartir. Sin duda eso es lo que la vida nos va a pedir a partir de ahora. Creo que vamos a oír, y sería muy bonito oír, que una persona es longánime. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sistema sanitario cada día entregándose, dando horas, dándolo todo para sanar a nuestros enfermos. Son un ejemplo de longanimidad. La persona longánime es una persona generosa, entregada, sacrificada, fiel, leal, con un enorme corazón que vive para servir, vive para dar. Sin duda, la transformación de la vida depende de valores que crean valor, depende de virtudes en acción, depende del talento. Y el talento es eso, poner en acción lo mejor del ser humano. Y la longanimidad es una palabra que no deberíamos olvidar, que deberíamos rescatar, incorporar, que deberíamos saber declinar. Y qué bonito, repito, sería poderle decir a alguien, admiro tu longanimidad o qué longánime eres. Ese es el mensaje. No puede haber buena suerte colectiva sin longanimidad. Sin ninguna duda, para mí la longanimidad es una virtud, es un ultravalor, ya que solo quien ama es capaz de ser longánime, porque solo quien ama reitera en situaciones de dificultad, tiene grandeza y constancia de ánimo en la adversidad y tiene benignidad, clemencia y generosidad. Que tengáis una excelente semana llena de longanimidad, convocada, activada, conscientemente despertada, porque si la vida tiene sentido, en gran parte depende de que seamos longánimes y de despertar y contagiar la longanimidad, crear una pandemia de longanimidad. Un gran abrazo.